salió. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Hola, buenas Buenas tardes. tardes para todos, todas las personas que nos están viendo en el día de hoy. Este conversatorio trata el tema de la decadencia del sistema educativo. Para ello, surge a raíz del seminario en Pedagogía y TICS de la maestría en Recursos Educativos Digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Javier Bonilla, la licenciada María del Pilar Acosta y quien les habla, el historiador Miguel Zabaleta Gutiérrez, dentro del cual vamos a disertar sobre lo que ha sido la decadencia educativa en el contexto del municipio de Palo Cabildo. Iniciamos con la profe María del Pilar, por favor. Gracias, Miguel. Bueno, en nuestro país el desarrollo de la educación ha cambiado en las últimas décadas, en especial desde la reforma de la Constitución del 91. Allí se establece el derecho a la educación como un derecho fundamental en el artículo 27. A partir de allí se logra establecer la Ley 115 de Educación, la cual ha sufrido varias reformas y que han permitido crear un ideal educativo en Colombia, pero en gran parte esto solo se ha quedado en el papel. Nuestra cultura, desafortunadamente, desde casa y desde la sociedad, es una cultura del menor esfuerzo, por lo cual cualquier proceso educativo tiende al fracaso y a la decadencia. Otro factor por el cual los procesos educativos en Colombia no funcionan en un 100% se debe al desconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional a la realidad nacional como tal, cursos docentes sobreestimados, comunidades olvidadas, inversión pública Pili, se está entrecortando el audio. social y creo yo que en donde seamos conscientes de nuestras faltas, de nuestra historia y del querer cambiar nuestra idiosincrasia. Ok, profe Pilar, muchas gracias por ese aporte. Es decir, que podríamos decir, según CISEC, que en ese término de la sociedad de querer volverse políticamente correcta, ha pecado en exceso, porque la mayoría de estas reformas se quedan en el papel y no llegan hasta el contexto educativo real en las zonas rurales, en las zonas urbanas, donde se está generando una educación para la aprobación, más no para el desarrollo de competencias, de habilidades o para la adquisición de ciertos conocimientos. En ese sentido, también es menester reconocer que la sociedad es competitiva, siempre lo ha sido. Desde sus inicios, la historia, la experiencia histórica nos ha demostrado que la sociedad ha estado en continua evolución e involución en términos de niche debido a esa competitividad, que se manifiesta también en los colegios, en las instituciones educativas, donde siempre se tiende a clasificar, ¿sí? Todo ese ámbito burocrático sobre las actitudes, las competencias que nos llevan a una imposición de asignaturas que muchas veces no les interesan a los estudiantes, donde deberíamos replantearnos también ese tipo de horarios, donde deberíamos replantearnos un tema de la flexibilización de la educación para llegar a los intereses y a las necesidades de nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Por qué el tema de asignaturas obligatorias? ¿Por qué no hay también optativas que sean cercanas a esas realidades que ellos conocen? Sí, porque, como lo mencionabas, los lineamientos ministeriales quizás nos alejan un poco de estas realidades que viven cada una de las sociedades, sobre todo en el país en el que vivimos, ¿cierto? Donde la misión del educador debe ser más que enseñar, ¿sí? Debe ser ahondar en la vida de los estudiantes, porque hoy en día, a la luz de lo que tenemos, los niños, niñas, adolescentes, eh, tienen muchas fuentes de información, pero fuentes de aprendizaje, fuentes de enseñanza, creo que realmente dos, la escuela y la familia. Esa articulación que hay entre escuela y familia es lo Y que nos la permite. sociedad, Miguel, yo creo que también deberíamos incluir ahí la sociedad de consumo y la sociedad que ellos los está rodeando en estos momentos de indiferencia aquí en Colombia es brutal. Y eso hace parte fundamental de esta problemática educación. No, y miren una cosa, es que, Sí, perfecto. pues, Es decir, con esa sinergia que Miguel, debe haber. tomando ahí entre ustedes dos Sí, el tema, por ejemplo, de que se forma, que es una sociedad que está compitiendo. eh, Aquí se está haciendo es la competencia, es que el que más haga trampa o el que más o el que menor esfuerzo realice para poder sacar una mayor nota, ¿sí?
Entonces, en este La ley caso, del menor esfuerzo. estamos mirando y es que todas esas materias eh, se dicen reglamentarias, no le están dando al muchacho para ser una mejor persona. Entonces, ya deberíamos Eh, de replantear el tema, replantear el tema y ver que de pronto podamos mirar si hacer unas materias reglamentarias, podría ser una o dos, ¿sí? Pero que realmente ayude al individuo a ser persona. Deberíamos Perfecto. empezar a centrarnos en estos momentos en el cuadro comparativo que nosotros hemos realizado como trabajo para pedagogía y TIC, para la asignatura de pedagogía y TIC. Lo hicimos reflejado en la institución educativa en la cual los tres trabajamos, pero idealmente, y como lo refleja el título, es el reflejo de esta nación. Entonces, yo creo que podríamos empezar por ahí, por la realidad y nuestras expectativas. Listo, sí, vamos a continuar con este cuadro comparativo, decadencia educativa, el reflejo de una nación. ¿Por qué de una nación? Porque, como lo mencionaba la profe Pilar, como lo ha mencionado el profe Bonilla, la educación es algo que es inherente a la sociedad, que nace con la sociedad desde sus inicios, ¿sí? Es un proceso en el cual se ha venido desarrollando la humanidad, a diferencia de la pedagogía, que es más contemporánea y nace desde el Paidos, desde la paideia en Grecia. La educación es algo que trasciende a las necesidades humanas. Entonces, podemos observar que tenemos dos columnas, una donde encontramos la realidad educativa que atañe a nuestra institución y del otro lado la expectativa o el ideal que se puede tener desde el sistema educativo. Entonces, continuamos por favor con el ingeniero Javier. Bien, ahí tenemos entonces ya, mostramos el nombre de la institución, ¿sí lo están viendo? Muchachos, ¿sí están viendo la... Sí, sí, se está viendo. Entonces, el nombre de la institución es Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo García. Y el nombre que nosotros creemos que queríamos tener era Institución Educativa Técnica Leopoldo García, puesto ya en este momento son dos modalidades, no es solamente agroindustria. Es correcto, ¿no? Sí, exacto. En este caso, pues las características es un colegio de una institución de carácter oficial. Nos encontramos ubicados en el norte del Tolima. El 70% de la población, aquí, el 80% de los estudiantes pertenecen a una zona rural y pues tenemos dos técnicos en programación. En las características no cambió mucho. Es lo mismo, ¿no? Perdón, es lo mismo, sí. Sí, 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 las características, no podemos cambiar las características sociales de la Sí, población de la en institución, sí. momentos, Organización de de la espacios. ubicación, al menos de la ubicación. Bueno, Pues la institución tiene dos jornadas, ¿no? Por la mañana y noche. Cuenta en la mañana, en la secundaria, cuenta con 19 grupos distribuidos de la siguiente manera. Grados de séptimo a 11 están en el megacolegio, ¿sí? Y los grados sextos se encuentran apartados del megacolegio, están en otra institución. No se cuenta con espacios para el desarrollo de programas de lectura, debates o clubes de actividades culturales recreativos de carácter extracurricular. No se cuenta con el espacio de biblioteca, laboratorio y zonas comunes. ¿Cómo, cómo nosotros pensamos esto? Horario flexible en la jornada académica para los estudiantes, aplicación de jornada única mediante clubes de actividades extracurriculares. El megacolegio quedó en la fase 1, es un proceso que se viene haciendo pues para terminarlo, faltan la fase 2 y la fase 3 y sería como un ideal tenerlo ya terminado. También tenemos que tener un número de aulas adecuado para la cantidad de grupos ofertados y construcción de biblioteca, laboratorios, zonas comunes y sala de profesores. bueno, aquí permíteme devolverme un momento donde dice organización de espacios.
Cuando hablas aplicación de una jornada única mediante clubes de actividades extracurriculares, yo creo que esta parte es fundamental porque es donde usted, el estudiante, donde los alumnos pueden encontrar un espacio de diversión, de creación, de no quedarse en las calles ni pegados a una pantalla. Entonces es fundamental esta parte, pero pues lastimosamente la jornada única aquí en la institución es para 10 y 11, ¿sí? Sí, Todavía no la tenemos en todos los grados. Entonces, paulatinamente que se fuera extendiendo esta jornada única a todos los grados y precisamente con la creación de de estos clubes extracurriculares. Hablamos de clubes extracurriculares cuando nos referimos a un club de lectura, cuando nos referimos a un club deportivo, el club de ajedrez, el club de ciencia y tecnología, el club de debate, este tipo, hacer como énfasis en este tipo de cosas de estos clubes que es interesante, donde los chicos encuentran una forma apropiada para continuar con su tiempo libre y que lo aprovechen de esta forma, ¿sí? Un club de artes, de teatro, de danza. Bueno, sí. quería hacer como énfasis en ese pedacito. Bueno, organización de recursos. El servicio de agua que presta la institución es precario. No cuenta con escenarios deportivos adecuados. O sea, nosotros dentro de la institución no tenemos escenarios deportivos. No hay una sala de profesores para el desarrollo de actividades extracurriculares. La institución cuenta con 17 sedes primarias, 3 urbanas y 14 rurales. Se cuenta con un total de 66 docentes, de los cuales 15 son provisionales y 51 en propiedad. ¿Cómo sería nuestro ideal? Que tuviéramos a disposición los espacios e implementos tecnológicos y deportivos y culturales para el aprovechamiento de las diferentes asignaturas, gestionar el mejoramiento de los servicios públicos básicos, que pues la institución que cuente con las mismas sedes, no, eso no debería cambiar, y que la totalidad de los docentes deberán ser nombrados en propiedad para que estén comprometidos con la institución. Los implementos de aseo, higiene y zona de primeros auxilios, enfermería y servicio de enfermería, perdón. ¿Tienen algo que decir ahí? Aló. Continuamos, Bonnie, continúa la profe Bueno, Pilar, por favor. Gracias, qué pena, se me ha desactivado el micrófono. Sí, cuando hablamos de zona de enfermería, sería más una zona de primeros auxilios, donde un estudiante o un docente que esté capacitado precisamente en una atención de primeros auxilios pueda brindar este espacio, ¿sí? De pronto una quemadura por un raspón, una limpieza adecuada de una herida, mientras llega a la ambulancia o llega el servicio médico, porque pues igual es difícil si es difícil tener aseadoras en un colegio público ahora, imagínate conseguir una enfermera solamente para que esté allí. No tenemos docente orientador en una población de 1.600 estudiantes aproximadamente ahora que vamos a poder tener una enfermera. Pero pues el ideal sí sería un punto por lo menos de primeros auxilios. ok, sí. En temas de materiales educativos, pues nosotros contamos, en cada aula contamos con un Smart TV, pues que en alguna de las aulas no haya energía eléctrica, pues bueno, pero sí contamos con un televisor. También contamos con una conexión a internet que es solamente para los televisores y para los docentes que estén inscritos en el servicio de internet. Hay unos software para la enseñanza de las matemáticas. También contamos con una aula bilingüe que no tiene internet, no tiene energía en el momento. Además de eso, al parecer como que tiene el techo es deficiente y se le está entrando el agua, o sea que pues posiblemente Pero los equipos son nuevos. sí, terrible. Tenemos unas cartillas para la Se enseñanza de están grado de dañando. español y matemáticas aportadas por el Ministerio de Educación Nacional. Estas cartillas, creo que hay unas cartillas que utilizan los profesores que son desde
del año 2000, 2002. Pues hay algunos profesores que todavía la utilizan. Ahí sé que hay unas cartillas que están actualizadas, pero no son todas las materias. Bien, en materiales educativos lo que nosotros creemos que debería ser era que cada aula debería contar con tableros inteligentes, una conexión a internet estable y estos convertirse en laboratorios realmente educativos. El uso de software para la enseñanza, Cada aula. Uso del software. Que cada aula sea un laboratorio virtual. Sí, ese sería como la idea. Uso de software para la enseñanza de todas las áreas, uso y servicio adecuado del aula bilingüe, un club de idiomas, y uso y servicio adecuado de la sala de internet, club de programadores, clubes de ciencia, debate, lectura, deportes y artes, acceso a materiales de impresión. Claro que estos materiales de impresión ya deberíamos ir sacándolos poco a poco porque pues, realmente la ley de cero papel deberíamos empezar a aplicarla. ¿Ustedes qué dicen? Sí, Claro, de pero hecho, las directrices, por lo menos lo que pasa es que estamos en un contexto bastante rural en el cual muchos estudiantes no tienen acceso a dispositivos que les permitan adaptarse a ese tipo de condiciones, pero las leyes implementadas por el Archivo General de la Nación están apuntando hacia esa meta o hacia ese objetivo de la digitalización. Sí, por eso ya se utiliza la firma digital, incluso avalada por la DIAN, por eso ya procesos judiciales se pueden llevar de manera digital. Sí, hay un sinnúmero de reformas que se ha hecho en cuanto al tema de la impresión. Sí, claro. Entonces, continuando con el tema de las asignaturas, nosotros nos hemos repensado realmente el currículo, y no solamente el currículo, sino la existencia en sí de algunas de estas asignaturas. Por ejemplo, para el caso de básica secundaria, pues tenemos las 9 materias fundamentales, pero nosotros, y las que están relacionadas con la media técnica, ¿sí? Desde sexto hasta noveno, como son hortalizas, frutas, escuela y café, que consideramos que deberían unirse, ¿sí? Y suprimir el área de religión, ¿ya? Suprimir el área de religión teniendo en cuenta que estamos en un proceso de laicización del Estado, donde se debe separar no solamente la política, sino también lo educativo, desde de lo religioso, tal como consta en la Constitución. Sí, cada quien, ya lo decía Camus, no tenemos la necesidad de tener ciertas creencias. Las creencias las vamos fundamentando, las vamos formando a medida que crecemos, a medida que nos cuestionamos, a medida que reflexionamos, a medida que cada ser humano se va encontrando a sí mismo, ¿sí? Y encuentra esas respuestas, ya sea en la ciencia o ya sea en un ser trascendente o una entidad trascendente a la cual le llamamos Dios. Por eso consideramos que la religión debería suprimirse dentro de las áreas fundamentales. Unificar el área de ética con cátedra de paz, aunque realmente la competencia o las habilidades de la ética, como nos mencionaba Aristóteles en la ética Nicomaco, esto debería ser transversal en cada una de las áreas del conocimiento. ¿Por qué? Porque en cada una de las áreas tenemos que ser respetuosos, tenemos que valorarnos, tenemos que tener una serie de principios éticos y morales, que es donde se puede poner en práctica esa asignatura de ética que debería ser más bien transversal. Y así evitaríamos atiborrar a los estudiantes de actividades o de asignaturas que quizás para ellos son poco interesantes. Modificar el área de artística porque tenemos un inconveniente en nuestra institución y es que los estudiantes solamente ven un poco de dibujo técnico por medio de planchas, pero nos estamos perdiendo lo que son las bellas artes, lo que es las artes plásticas, la danza contemporánea, la música, Teatro. sí, el teatro, un sinnúmero de expresiones artísticas que quizás les puedan llamar mucho más la atención a nuestros estudiantes. Listo, para el tema ya en la media vocacional, tanto en agroindustria como en programación, también pues persisten las áreas fundamentales, pero nosotros proponemos en ese ideal que tenemos suprimir el área de filosofía, ética y religión para crear un área nueva denominada podría ser pensamiento y creencias universales.
¿sí? Donde desde la filosofía se entren a analizar, a recrear los aspectos desde las creencias culturales, religiosas, que tiene cada una de las sociedades a lo largo del tiempo. No debemos enfocarnos solamente en la religión católica o en el cristianismo, ya que existen otras que son catalogadas como mitologías, ¿sí? Pero desde el punto de vista filosófico, ¿qué sucede ahí? Ya lo decía Soren Kierkegaard, somos arrojados como un vómito a la nada, haciendo alusión a Cronos y a la filosofía desde los griegos. Es decir, cómo analizar desde el pensamiento crítico cada una de las religiones. Y eso no inhibe el sentimiento de religiosidad que tiene cada ser humano. Cada quien está en la libertad de creer lo que quiera, pero sí nos permite desarrollar ese pensamiento crítico sobre los conocimientos universales. Listo. Continúa la modificación del área artística por Bellas Artes, suprimir el área de tecnología y hacerla de uso transversal en cada una de las asignaturas. ¿Qué quiere decir eso? Que se apoyen entre los docentes de cada área, de cada asignatura, con el docente de tecnología para la aplicación de un software, para la utilización de equipos, para la utilización de aplicaciones, ¿sí? Correo Para electrónico. trabajos, El correo electrónico fundamental. Sí, el tema de aula invertida se puede utilizar espectacularmente desde el Los área de quizzes en tecnología. línea, Exactamente, los TEDs, una serie las de encuestas. herramientas digitales con las que se cuentan que si hacemos el área de tecnología transversal, esos docentes que quizás no han entrado a la ola de la tecnología, que se han quedado rezagados en el tiempo, pueden tener el apoyo de este docente de tecnología para potencializar su área, para potencializar las habilidades y capacidades que tienen cada uno de sus estudiantes. Eh, Además de eso, modificar el área de educación física por cultura física, recreación y deporte. Recordemos que, ya lo decía Kant, no solamente es la ilustración, sino la estética, ¿sí? Y partiendo de la estética, tenemos que buscar también que el estudiante se recree, que se sienta feliz, que se divierta, ¿sí? Ya lo decía Aristóteles, muchas veces buscamos la eudemonía, ¿sí? El alcanzar la felicidad, cuando debemos trabajar en ella y trabajarla desde el entorno físico, desde la educación física, también es muy importante para generar motivación a ello. Varias investigaciones desde España nos han demostrado cómo hoy en día el porcentaje de estudiantes interesados en realmente en hacer ejercicio físico o practicar la educación física ha disminuido. Muy Hoy en poco. día se han vuelto más Sí, sedentarios. Sí, y ese Sí. sedentarismo también nos ha generado un tema de salud pública porque hay estudiantes con con problemas diabetes. Obesos. de diabetes, de obesidad, comorbilidades. Sí, entonces hacerlo más recreativo que le permita al estudiante interesarse, motivarse por ello. Entonces, estas son algunas de las modificaciones que, tenemos, que nos hemos planteado, que nos hemos repensado en ese repensar y reorganizar de la educación desde la reflexión, desde el pensamiento crítico, desde la filosofía. Sí, porque Mm. realmente nos hemos convertido en unos estoicos de la educación, ¿sí? Así, no en las propias palabras de Seneca, de Epíteto, de Marco Aurelio, donde donde nos deslumbramos simplemente por la razón y nos olvidamos de las emociones y los sentimientos de los estudiantes que son personas, que son seres humanos, que nosotros también somos personas y somos seres humanos, pero por el simple hecho de llenar formatos, de llenar documentos constantemente, que es lo que nos exige o son las exigencias del Ministerio de Educación, ¿sí? Se ha dejado de lado la parte humana, la parte artística, la parte cultural, la parte dramaturga, la parte retórica, ¿sí? Lo bonito que es la educación, el encontrar, ¿sí? Los hallazgos de encontrar la maravilla o la belleza inesperada en cada día. Y con Mm. eso tener en cuenta lo que nos decía Guy Debord en la sociedad del espectáculo. Más allá de ser un conjunto de imágenes, es una relación social entre personas que se matiza por imágenes. Hoy nuestros estudiantes son muy visuales debido a las redes sociales. ¿Cómo nosotros llevamos eso al alcance de nuestros estudiantes? Casi siempre vemos en los fármacos que dice mantener fuera del alcance de los De niños. los niños. Bueno, ¿cómo nosotros mantenemos al alcance de nuestros estudiantes por medio de las imágenes el proceso educativo, su formación, su interés por ello? Miguel, yo creo que aquí en esta parte y ya mirando todo el cuadro comparativo, hace
suena retórico y suena muy desgastado, pero al Estado le hace mucha falta la inversión en la educación. O sea, no solamente en las nóminas como de los maestros, sino invertir definitivamente en la estructura de las instituciones, porque nosotros tenemos un problema fundamental y es algo ilógico que dentro de el reflejo que nosotros tenemos acá y organización de los recursos, la institución de nosotros no cuenta con un servicio de agua apto, porque es demasiado precario. En la institución se pasan semanas enteras sin agua en medio de una pandemia, en medio de una crisis, porque la pandemia todavía no ha acabado. Entonces, la inversión del Estado y la sociedad, lo que decía ahorita, como el desinterés nacional de la gente, de la sociedad, en que estos temas se arreglen, de que empiecen a ver por un mejor país, por una mejor educación, desde el servicio de agua potable. Esto es crucial para nosotros. Esto es, por eso el título de nuestro trabajo es precisamente Decadencia Educativa, el reflejo de una nación. Okay. Nuestra nación Listo, Pili, está en muchísimas gracias. Quisiera cerrar con un video que es muy diciente, ¿sí? De este Alonso Puig, donde nos dice que un buen maestro sabe que en todo humano hay grandeza. Entonces voy a intentar compartirlo. ¿Sí están viendo el video? Sí, sí. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Y en este sentido me gustaría contaros una historia que a mí personalmente me ha marcado mucho, he hablado en distintos foros sobre esta historia, porque señala lo que para mí es la diferencia entre profesores y maestros. En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que, bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia, se dedica a limpiar apartamentos, a limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit pues, es una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia es una ciudad bastante complicada. En los años 50 verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos, que las personas blancas tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre, y que pronto pues, fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit y el joven Ben empezó a enamorarse de los libros. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, pero había un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase
y pregunta, ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona, que ya os imagináis quién era, Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero ¿vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía la roca. De verdad que nadie sabe lo que es esta roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Es muy fácil decir, ay, Benjamin, ¿cómo lo vas a saber si tú no sabes nada? Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba. Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. Pues ¿sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible, ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo una operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel craneoencefálico. Todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un cráneo pago, esta malformación craneoencefálica, todas los niños habían muerto en la mesa de quirófano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los dos niños salieron adelante, vivieron y estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. Ok, compañeros, quisiera cerrar con este video, esta sesión, esta conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por sus grandes aportes a este fenómeno de la decadencia en el sistema educativo. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir este momento de ilustración y de reflexión. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos luego. Una feliz tarde. Bueno. Chao.